En estos días aparecieron más señales inquietantes, ¿no? Más señales de que el presidente de la Argentina hace de la política exterior del país una extensión de sus filias y sus fobias, ¿no? O sea, la política exterior del gobierno de Javier Milei es Javier Milei. Sus simpatías, sus antipatías, sus ambiciones de liderazgo global. Esos síntomas aparecieron desde un principio. Empezó a viajar seguido y mostraba una ansiedad compulsiva por cruzarse con algún presidente zurdo, como lo llama, o comunistas, como también lo llama, para atacarlo, para insultarlo, ¿no? En algunos casos, esos presidentes atacados habían cometido el error institucional de jugar algunas fichas en la política argentina, poniéndose del lado de tal o cual candidato durante la campaña electoral. Lo hizo Lula, pero en el momento en que lo hizo, no era presidente. La cuestión es que, más allá de los errores de los otros, eso no justifica que un presidente ande buscando un zurdo para pelearse, para atacarlo, para insultarlo, sin que le importe que ese presidente insultado por él sea presidente de un sistema democrático, o sea, esté en el cargo que está porque la sociedad democráticamente lo eligió para ese cargo. No, eso no importa. Otro síntoma era el viajar permanentemente. Hay un récord de viajes al exterior en los cuales la abrumadora mayoría de esos viajes son de carácter personal, de carácter privado, o sea, no viajes oficiales. No viajes oficiales, la mayoría son para participar de eventos en escenarios de la ultraderecha, del ultraconservadurismo, en Estados Unidos, en Europa, para ir a subirse a escenarios ideológicamente afines a él, o sea, ultraconservadores, para recibir distinciones que luego son cuestionadas, como la que le dio Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, cuando aparentemente no tenía los elementos institucionales para darle ese reconocimiento a Milei o para recibir un cuadro gigantesco de corte napoleónico sobre él mismo que parece pintado por los expertos en culto personalista de regímenes como el de Stalin o como el norcoreano. Ese era otro síntoma preocupante, pero en estos días aparecieron más. Por ejemplo, un pronunciamiento de la oficina de la Presidencia de la Nación tomando partido por una de las hipótesis sobre lo ocurrido la semana pasada en Bolivia. Hubo una sonada militar. Hay una lectura oficial de lo ocurrido. En esa lectura oficial, el presidente Luis Arce destituye al jefe del ejército, el general Juan José Zúñiga, porque éste había atacado públicamente a Evo Morales. Seguramente Zúñiga, calculando que como Evo Morales es archienemigo de Luis Arce se va a poner contento con que él lo ataque, pero Luis Arce reacciona, esto en la hipótesis oficial o en la lectura oficial de los hechos, reacciona institucionalmente, destituye al general que comete un exceso, ¿no? Al entrar en el escenario político y hablar como si fuera un político, atacando a un político, lo destituye. Entonces el general destituido organiza una sonada militar o para recuperar el cargo o para hacerse con el poder, y el presidente derrota esa sonada golpista yendo personalmente al lugar de los hechos y enfrentando cara a cara a los militares sublevados. Esa es la lectura oficial. Apareció
una contralectura oficial a la que adhirió rápidamente Evo Morales, porque Evo Morales no quiere que quede en pie una lectura de los hechos que lo deja al presidente Luis Arce, su archienemigo, como un presidente heroico, un presidente que con coraje bajó a enfrentar a los golpistas, exactamente lo inverso que hizo Evo Morales en su momento, que es ante una sonada irse del país, huir. La cuestión es que, como sea, quedó una lectura de los hechos y una contralectura de los hechos. Según esa contralectura de los hechos a la que adhiere Evo Morales, todo fue una farsa creada por Luis Arce para quedar como un héroe, como un presidente con coraje, que se juega hasta la vida, si se quiere, para salvar la institucionalidad. Bueno, Evo Morales se da cuenta que quedando tan bien parado, bueno, no era bueno para él, que está en confrontación con este presidente. Entonces, esa teoría a la que adhiere Evo Morales es la que señala que todo fue una invención de Luis Arce, que en realidad no hubo una asonada golpista, sino que fue una escenificación de asonada golpista. Se la escenificó, fue ficticia, fue una estafa, ¿no? La contraversión oficial dice: eso fue una estafa, un engaño al pueblo de Bolivia y al mundo, no pasó nada. En realidad eso lo hizo o lo organizó Arce para quedar como un héroe y ver si revierte la caída libre de su popularidad. Bueno, ahí están las dos versiones. Ningún gobierno se pronunció por una de esas dos versiones, sobre todo, menos aún por la segunda. Todos los gobiernos actuaron en la región y fuera de la región sin hacer injerencia en los asuntos internos de Bolivia, ¿no? Hoy por hoy no se puede tener certeza de cuál de esas versiones es la cierta. Yo no sé si es la que muestra a Luis Arce como héroe o es la que lo muestra como un estafador de su pueblo, como un embaucador, un perdulario que engañó a su pueblo y al mundo para hacerse el héroe. Yo no sé cuál de las dos es cierta y nadie sabe con certeza absoluta cuál de las dos es cierta. Eso se tiene que dilucidar en el escenario boliviano, sin que gobiernos de otros países intervengan diciendo: no, esto es la verdad o esta es la voz. Bueno, lo hizo indudablemente, si uno sigue la lógica de Milei, porque tiene esa ansiedad incontenible de estar peleándose con el zurdo que se le cruce en el camino. Bueno, acá se le cruzó Luis Arce, entonces fue a atacar a Luis Arce. Argentina tiene relaciones comerciales, económicas, intensas con Bolivia, que además es un país fronterizo, como las tiene con Brasil. Intensas relaciones, como las tiene con España. Bueno, nos estamos peleando con todos esos gobiernos. ¿Por qué? Y porque para el presidente Milei la política exterior de la Argentina es una extensión de sus filias y sus fobias. Lo último es esta gambeta que está haciendo para eludir cruzarse con Lula en la cumbre del Mercosur, yendo a Camboriú a participar de un evento ultraconservador en el que va a estar Bolsonaro. O sea, lo elude a Lula para encontrarse con Bolsonaro en un escenario ultraconservador, una visita que no puede ser oficial, es una visita privada. El viaje oficial es a Asunción del Paraguay, o debería ser a Asunción del Paraguay, a la cumbre del Mercosur. Pero yendo en esos mismos días a Camboriú, al balneario de Camboriú, a este evento ultraconservador, lo que muestra el presidente es que no tiene un impedimento real, porque una cosa es que un presidente diga: no puedo ir porque hay tal situación en el país justo en ese momento, o porque estoy enfermo, no estoy en condición. Otra cosa es que no vaya a una cumbre del Mercosur porque va a un evento ideológico, ¿no? A un evento que no tiene que ver con lo público, ahí va en carácter de privado.
¿Está bien que haga eso? ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. Claro, alguien puede decir, el Mercosur no sirve para nada, Argentina tiene que salir del Mercosur, está bien que Milei no vaya porque Milei no cree en el Mercosur y quiere sacar a la Argentina del Mercosur. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Una cosa es la responsabilidad presidencial. Hoy el Mercosur existe y hoy Argentina es parte del Mercosur. Si tiene cosas que decir contra el Mercosur, ahí es donde tiene que ir a decirlas, a la cumbre del Mercosur. Pero da la impresión de que el presidente ataca a Lula desde lejos, lo insulta, lo vuelve a insultar, comunista, corrupto, ladrón, desde lejos, pero elude encontrárselo de cerca, elude toda situación en la que quede cara a cara con Lula. En Asunción de Paraguay, en la cumbre del Mercosur, se encontraría cara a cara. Y no es un argumento que justifique no ir, que a él no le guste el Mercosur. Puede gustar o no gustar, es un problema de él. Él es el presidente de Argentina y Argentina es miembro del Mercosur. Los cuestionamientos que tenga para hacer, Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, los tiene y muchos, igual que Santiago Peña, el presidente de Paraguay, pero lo plantean ahí, en la mesa de las cumbres del Mercosur. No se van a encuentros ideológicamente afines para eludir esa mesa. Si hubiera priorizado su responsabilidad como presidente, o sea, si hubiera tomado la decisión pensando en el trabajo que tiene, trabaja de presidente de la Argentina, Milei tendría que haber ido a la cumbre del Mercosur, pero priorizó sus veleidades ideológicas, ¿no? Su identificación con Bolsonaro, con los ultraconservadores, y fue un evento ultraconservador, una visita no oficial, una visita de carácter, de afinidad ideológica. Eludió a Lula, ¿no? Donde puede vivir una situación incómoda, para ir a un encuentro donde todos son afines a él, va a encontrar loas, va a poder sumar otras voces al coro que está armando para pedir que le den un Nobel de Economía. Se ve claramente que está trabajando en eso. Bueno, como fuere, otra señal preocupante de un presidente que hace de la política exterior de la Argentina una extensión de sus filias y sus fobias.